En medio de intensos enfrentamientos en la campiña, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Condo informó antes del mediodía sobre la muerte de un civil y un militar, aunque la identidad del presunto sicario no fue revelada de inmediato. Sin embargo, poco después, las redes sociales empezaron a difundir el nombre de la víctima, Juan Carlos, mejor conocido como el comandante Coco, quien, según se dice, lideraba Las Ranas, un grupo armado al servicio de los Chapitos. El lunes 9 de septiembre, Culiacán fue escenario de intensos enfrentamientos entre las facciones del cartel de Sinaloa. Por un lado, los grupos bajo el mando de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, y por otro, la facción de Ismael Zambada García y su hijo, el Mallito Flaco. Las disputas por el control del cartel comenzaron en la colonia La Campiña alrededor de las 6 de la mañana y rápidamente se extendieron a otras partes de la ciudad, como el Boulevard Francisco I. Madero y la carretera 19, prolongándose hasta bien entrada la noche en la sindicatura de El Dorado. La fiscal, Claudia Zulema Sánchez Condo, informó sobre la muerte de un civil y un militar en La Campiña, aunque no se revelaron más detalles en ese momento. Poco después, en redes sociales, se identificó a la víctima civil como Juan Carlos, mejor conocido en el mundo del crimen como el comandante Coco, líder del grupo armado de Las Ranas, asociado a los Chapitos. A sus 32 años, el comandante Coco era considerado el sucesor de Luis Alfonso Murillo Acosta, alias el Güero Ranas, quien había sido jefe de seguridad de la familia del Chapo antes de ser asesinado en 2016. En la escena del crimen, se encontraron 3 vehículos con múltiples impactos de bala, un Kia Rio blanco, un Chevrolet Aveo gris y un Nissan Sentra plateado. Dentro del Kia se halla una cubeta con poncha llantas de fabricación casera. Durante la jornada, en redes sociales, circularon imágenes del comandante Coco, tanto en el lugar de su muerte, junto a su pareja sentimental, como portando armas, acompañadas de mensajes de despedida. Además, una persecución tuvo lugar en la avenida Revolución y el Boulevard Francisco I. Madero, donde se localizaron una Chevrolet Suburban y una GMC Denali, con numerosos impactos de bala, cerca del Parque Industrial de Costa Rica, en la carretera 19. Otro enfrentamiento dejó al menos un herido. Las autoridades aseguraron 10 vehículos, varios de ellos blindados y de modelo reciente. César Augusto, un militar de 42 años, perdió la vida en un hospital tras ser gravemente herido en un enfrentamiento armado en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con el medio El Sol de Sinaloa, el soldado recibió un disparo en el rostro y estaba siendo operado cuando lamentablemente falleció. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, confirmó su deceso, señalando que César Augusto fue uno de los soldados heridos durante los violentos incidentes en la zona de La Campiña, en la capital sinaloense. El gobernador, Rubén Rocha Moya, emitió un primer reporte sobre la violencia en la ciudad, confirmando las lesiones de los militares y mencionando que los enfrentamientos ocurridos en las primeras horas del día involucraron a grupos de civiles armados. Por su parte, Daniel S., el otro militar herido, sigue recibiendo atención médica en el hospital del ISSTE, tras sufrir una herida de bala en la pierna izquierda. Los médicos han señalado que su estado está siendo cuidadosamente vigilado, mientras se somete a varias intervenciones para estabilizar su salud. Dentro del grupo armado Los Ranas, ligado a los Chapitos, también se encontraba Luis Alfonso Murillo, conocido como el Güero Ranas, quien fue asesinado hace algunos años en un enfrentamiento con militares en Culiacán, Sinaloa. Se informó que mientras los soldados realizaban un cateo, fueron atacados por un grupo armado. En la respuesta, abatieron al Güero Ranas y otro individuo, además de detener a 3 personas más. Aunque Luis Alfonso Murillo no figuraba entre los 122 criminales más buscados por el gobierno federal, era considerado uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa. El Güero Ranas fue señalado como responsable de la emboscada contra militares el 30 de septiembre del 2016, un ataque que dejó 5 soldados muertos y 2 heridos. Además,
Las autoridades lo identificaban como jefe de seguridad de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, desempeñando un papel clave dentro del cartel de Sinaloa. Aunque los Chapitos han captado la atención mundial por su participación en el tráfico de fentanilo, lo que muchos no saben es que detrás de ellos operan una serie de grupos armados que los protegen y llevan a cabo su violencia más cruda. De estos grupos, los ninis son los más temidos y notorios. Un equipo de sicarios jóvenes de entre 20 y 35 años, cuya misión principal es proteger a Iván Archibaldo Guzmán Salazar y a sus hermanos. Y ojo, no estamos hablando de simples guardaespaldas, sino de jóvenes entrenados en tácticas militares, listos para actuar sin piedad. Este grupo saltó a la escena en 2016, cuando emboscaron a un convoy militar en Culiacán. Ese ataque dejó a todos con la boca abierta. Marcó el inicio de lo que sería su reputación como uno de los brazos más violentos de los Chapitos. Desde entonces, han seguido causando terror tanto en México como fuera del país, hasta el punto de ser reconocidos por el mismísimo Departamento de Justicia de Estados Unidos como un grupo altamente peligroso y violento. Su trabajo, asegurar que nadie se interponga en las operaciones de los hijos del Chapo, usando métodos brutales como la tortura y el asesinato. Pero aquí no termina la historia. Los ninis no son los únicos en la lista de los Chapitos. Otro grupo que ha generado intriga es los Ranas, un equipo que, aunque se sabe poco sobre ellos, está vinculado a figuras clave como Luis Alfonso Murillo Acosta, alias el Güero Ranas. Este hombre, recordado como uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa y ex jefe de seguridad de la familia del Chapo, era una pieza clave en el engranaje de protección de los Chapitos. A pesar de que la información sobre los Ranas es escasa, lo poco que se sabe deja claro que son una fuerza que no se debe subestimar. Por otro lado, tenemos a los Chimales, quienes no pasaron desapercibidos cuando en diciembre de 2019 empezaron a circular videos de ellos patrullando las calles de Culiacán, como si fuera su propio territorio. Este grupo, liderado por Francisco Javier Zazueta Rosales, alias Pancho Chimal, controla la plaza de Culiacán y está directamente vinculado al trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Lo interesante de los Chimales es que responden únicamente a las órdenes de Iván Archibaldo, lo que refuerza su papel como uno de los pilares del poder de los Chapitos. Lo más sorprendente es que estos grupos armados no solo son extremadamente violentos, sino que están entrenados con tácticas militares y policiales. No es cualquier cosa. Estamos hablando de gente que sabe exactamente lo que hace y cómo lo hace, y para colmo, no tienen miedo de mostrar su lealtad. Se pasean usando gorras o prendas con el nombre o las siglas del grupo al que pertenecen, e incluso su rango. Es como si llevaran la violencia con orgullo. Los Chapitos no solo han heredado el imperio de su padre, sino que han tejido una red de grupos armados que los protegen y los mantienen en el poder. Y aunque algunos, como los ninis, ya son ampliamente conocidos, otros como los Ranas y los Chimales siguen siendo enigmas que solo añaden más capas de misterio y peligro al reinado de estos nuevos jefes del cartel de Sinaloa. Los cárteles de drogas son mucho más que simples organizaciones criminales. Son complejas redes de poder que dependen de la colaboración de diversos grupos armados para mantenerse en la cima. Como vimos en el reciente enfrentamiento en Culiacán, donde Luis Alfonso Murillo Acosta, alias el Güero Ranas, fue abatido, los grupos como las Ranas juegan un papel fundamental en la maquinaria de estos cárteles. Como vimos en el reciente enfrentamiento en Culiacán, donde alias el comandante Coco fue abatido, los grupos como los Ranas juegan un papel fundamental en la maquinaria de estos cárteles. Para entender la magnitud de su importancia, es crucial examinar no solo su función específica, sino también cómo encajan en la red más amplia de operaciones del cartel de Sinaloa. Los grandes carteles de drogas no pueden operar sin una red de apoyo que maneje diversos aspectos de sus operaciones. Estos grupos armados son la columna vertebral que sostiene una estructura del cartel. Estos grupos armados son la columna vertebral que sostiene la estructura del cartel, realizando tareas que van desde la protección de líderes hasta la ejecución de actos violentos que aseguran el control territorial. Los Ranas en particular
tienen una función destacada en este esquema. Su rol va más allá de la simple ejecución de tareas violentas. Son responsables de la protección de los líderes del cartel y de la consolidación del poder en territorios clave. La reciente muerte del Güero Ranas subraya la importancia de este grupo en el cartel de Sinaloa, revelando la intensidad de los conflictos en los que están involucrados y el nivel de amenaza que enfrentan diariamente. Luis Alfonso Murillo Acosta, conocido como el Güero Ranas, no era simplemente un sicario más, era el jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán y su familia. Este rol le otorgaba una posición de gran responsabilidad dentro del cartel. La función principal de los Ranas, bajo el liderazgo del Güero Ranas, era asegurar que los miembros más importantes del cartel estuvieran protegidos de cualquier amenaza externa, ya fueran rivales en el narcotráfico o fuerzas del orden. La relevancia de los Ranas se evidencia en el hecho de que, a pesar de no estar en la lista de los 122 individuos más buscados por el gobierno federal, su importancia en la seguridad del cartel era significativo. Su habilidad para proteger a la familia del Chapo permitía al cartel operar con una mayor libertad, sabiendo que sus líderes estaban seguros. La muerte del Güero Ranas en su momento no fue solo un golpe a la estructura de seguridad del cartel, sino también un indicio de las tensiones y peligros a los que se enfrentan los grupos colaboradores en el terreno. El control territorial es otra área en la que los Ranas han demostrado su importancia. En el tumultuoso mundo del narcotráfico, asegurar y defender territorios es crucial para el éxito de un cártel. Los Ranas, con su presencia en regiones estratégicas como Culiacán, desempeñaron un papel clave en la defensa de estos territorios contra rivales y autoridades. El ataque de los Ranas en 2016, que resultó en la emboscada a un convoy militar, es un ejemplo claro de cómo estos grupos utilizan la violencia no solo para mantener el control, sino también para enviar un mensaje de poder. La brutalidad de estos actos ayuda a consolidar el dominio del cartel, eliminando cualquier oposición y estableciendo un control firme sobre las áreas que gestionan. La capacidad de los Ranas para ejecutar tales operaciones violentas es una manifestación directa de su rol dentro del cartel y su importancia estratégica. Los Ranas no operan de manera aislada, forman parte de una red más amplia de grupos armados que colaboran con el cartel de Sinaloa. Otros grupos, como los Ninis y los Chimales, también juegan papeles cruciales en la estructura del cartel, colaborando estrechamente para lograr los objetivos comunes. Los Ninis, por ejemplo, se encargan de la protección de Iván Archibaldo Guzmán Salazar y sus hermanos. Este grupo armado, formado por jóvenes sicarios, comparte con los Ranas la responsabilidad de garantizar la seguridad de los líderes del cartel. La colaboración entre los Ninis y los Ranas subraya cómo los grupos armados trabajan juntos para mantener la estabilidad y la eficacia operativa del cartel. Los Chimales, liderados por Francisco Javier Zazueta Rosales, alias Pancho Chimal, son otro componente clave de esta red. Su aparición en redes sociales en diciembre de 2019, patrullando las calles de Culiacán, mostró su papel en el control territorial y la ejecución de órdenes. La conexión entre los Chimales y otros grupos como los Ranas demuestra la interdependencia de estos grupos en el funcionamiento del cartel. Un aspecto destacado de los grupos armados que colaboran con los cárteles es su entrenamiento especializado. Los Ranas, los Ninis y los Chimales no son simplemente combatientes, están entrenados en tácticas de combate policial y militar. Este entrenamiento les permite llevar a cabo sus tareas con una eficacia que supera la violencia básica, incorporando tácticas avanzadas para enfrentar tanto rivales como a las autoridades. El entrenamiento y la colaboración entre estos grupos reflejan una planificación estratégica cuidadosa. Cada grupo tiene un rol específico y están preparados para cumplirlos de manera eficiente. La cooperación entre estos grupos armados asegura que el cartel pueda operar con un nivel de sofisticación que le permite mantener el control y expandir sus operaciones. La importancia de estos grupos como los Ranas en el funcionamiento del cartel de Sinaloa no puede ser subestimada. Estos grupos armados desempeñan roles cruciales en la protección de líderes, el control territorial y la ejecución de tácticas violentas. A medida que los cárteles continúan operando y enfrentando desafíos, la colaboración entre estos grupos seguirá siendo una pieza clave de su éxito. Los Ranas
junto con otros grupos como los Ninis y los Chimales, forman una red interconectada que asegura la estabilidad y el poder del cartel de Sinaloa. Entender el papel de estos grupos proporciona una visión más completa de cómo funciona el crimen organizado, destacando la importancia de su colaboración en la preservación y expansión del poder criminal. A medida que el panorama del narcotráfico evoluciona, la dinámica entre estos grupos armados y su impacto en la estructura del cartel seguirá siendo un aspecto crucial para comprender la operativa del crimen organizado. La interdependencia de estos grupos refleja la complejidad y la sofisticación de las organizaciones criminales modernas, donde cada pieza del rompecabezas juega un rol indispensable en la maquinaria del poder del cártel. La muerte del comandante Coco ha sacudido los cimientos del cartel de Sinaloa, mostrando una vez más cuán salvaje y desordenada es la guerra interna dentro del grupo. Como líder de los Ranas, Coco era una figura central en la protección de los líderes del cartel, y su caída revela la brutalidad y la intensidad de las luchas internas que marcan el día a día en este mundo del crimen, con facciones como los Chapitos y el Machito Flaco en constante pugna. La pérdida de Coco subraya lo arriesgado y violento que es mantener el control de un cartel donde las alianzas cambian rápidamente y cada enfrentamiento puede ser un punto de inflexión. En resumen, la muerte del comandante Coco es una clara señal de que la lucha por el dominio del cartel de Sinaloa está lejos de terminar, y la batalla por el poder sigue siendo feroz y despiadada. Mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video.